Hola amigos, celebramos hoy el 15º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado del capítulo 6 de San Marcos y dice así. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En el Evangelio de hoy Jesús explica a los apóstoles la importancia de la que será la misión de la Iglesia después de su resurrección, que es salir a predicar el Evangelio, la conversión. Y lo hace enviando a los apóstoles de dos en dos. Uno podría preguntarse por qué no enviarles de uno en uno y así abarcaban más lugares. Y es porque el Señor no nos envía como francotiradores de la fe, sino que nos envía siempre a predicar el Evangelio en comunión, en la comunión de la Iglesia, no haciendo la guerra por nuestra cuenta. Y les envía con el poder de expulsar demonios. A veces somos un poco escépticos con respecto a la existencia de los demonios. Sin embargo, la Iglesia nos explica en el catecismo, en el compendio, en la doctrina de la Iglesia de siempre, que los demonios existen, que eran ángeles creados buenos, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y su reino mediante una elección libre y definitiva, irrevocable, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios va a afirmar en Cristo su victoria sobre el maligno, de modo que la expulsión de los demonios por Jesús y por sus discípulos nos anuncia ya que su cruz realizará la victoria sobre el príncipe de este mundo. Por eso la Iglesia hoy sigue teniendo en su seno, ¿verdad?, los exorcistas, a los ministros de sanación que realizan oraciones para liberar a las personas de las acechanzas, de las posesiones, de las obsesiones o influencias diabólicas que puedan sufrir. También son enviados a ungir a los enfermos con aceite. En el sacramento de la unción de los enfermos, los sacerdotes siguen realizando esta tarea de la Iglesia. A veces corremos el riesgo, ¿verdad?, de pensar que cuando llega el sacerdote ha llegado el momento final. Por eso no se debe llamar al sacramento de la unción de los enfermos extrema unción, porque en el fondo el sacramento de la unción viene a curar a los enfermos, no a matarles. Y es verdad que cuando una persona está moribunda y ha llegado su hora, el sacramento de la unción de los enfermos le va a fortalecer en ese paso de esta vida a la vida eterna. Pero lo cierto es que deberíamos acostumbrarnos antes de una operación grave o sufriendo una enfermedad importante o simplemente porque somos ancianos, pedir a los sacerdotes que vengan a ungirnos con esta unción, con este aceite, con este óleo de los enfermos. Y también, ¿verdad?, la Iglesia nos enseña también en el Evangelio de hoy que la manera en la que la Iglesia debe predicar el Evangelio no es utilizando las armas del mundo. Jesús envió a los apóstoles en la pobreza más absoluta. A veces queremos justificar, ¿verdad?, la pobreza de nuestros resultados en la pobreza de nuestros medios, pero en realidad no es así. Lo que realmente arrastra es el testimonio vivo de la fe, vivido de la fe. San Pablo VI decía que nuestro mundo está más necesitado de testigos que de maestros. Y es verdad que una vida coherente, una vida en la que realmente lo que importa no sean cuántos medios tenemos o disponemos, sino una fe vivida, convencida, es lo que más arrastra nuestro mundo. Todos nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio, pero precisamente en la debilidad de nuestra propia palabra. Y a veces queremos camuflar nuestra debilidad con los medios de nuestro mundo y nos excusamos en no tener estos medios para no predicar. La realidad es que estamos llamados a anunciar el Evangelio con el testimonio de nuestra vida. Somos nosotros anunciadores de la palabra en nuestra debilidad a pesar de nuestros pecados. La oferta de Cristo es suficientemente importante para nosotros como para que le demos más importancia que a los medios que vamos a ocupar para extenderlo. Amigos, pidamos al Señor
por la Iglesia para que siga predicando con valentía el Evangelio de Jesucristo, invitando a nuestro mundo a la conversión. Pidamos por todos aquellos que se dedican al ministerio de la sanación y del exorcismo para que el Señor les acompañe en esta delicada tarea. Pidamos al Señor que sean muchos los que con generosidad se entreguen al Señor para el anuncio de la palabra y también para acercarse a los enfermos y que quizá como sacerdotes puedan también ungirles y curarles. Y pidámosle al Señor que a cada uno de nosotros nos haga anunciadores fieles de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga y la Virgen os acompañe.